Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a La Historia en Profundidad. La historia de Bolivia es apasionante y controversial. Han pasado por nuestro país historias muy importantes de personajes célebres que han llevado adelante un país que el que hoy hemos heredado. Pero también han habido personajes muy comprometidos con su visión política que han defendido hasta llegar a la muerte. Estamos hablando de Óscar Unzaga de la Vega. Quizá para muchos, en los tiempos de la Revolución Nacional de 1952, un personaje denostado, un personaje al cual se han referido como un personaje nefasto en la historia del país. Sin embargo, la historia, la vida le devuelve el protagonismo a Óscar Unzaga y hay periodistas, historiadores que se han encargado precisamente de poder dar una nueva mirada a la vida y obra del fundador de Falange Socialista Boliviana. Estoy hablando del periodista Ricardo Sanginés Ávila, que ha publicado 2 tomos fantásticos de la vida y obra de Óscar Unzaga de la Vega, que titula Unzaga, la voz de los inocentes. 1 tomo y 2 tomos. Definitivamente es un libro, o estos 2 libros, son fantásticos porque la vena periodística de Ricardo Sanginés es fundamentalmente sabrosa. Lo decía, los historiadores tienen una forma de narrar la historia, pero los periodistas tienen una forma de reportar, de hacer crónica, de mostrar precisamente la atmósfera en que se vive. Y estos 2 libros tienen una redacción fantástica que nos relatan precisamente la vida y obra de Unzaga de la Vega. Voy a dar la bienvenida a Ricardo Sanginés Ávila. Ricardo, muchas gracias de tenernos acá en tu casa. Para mí es un honor definitivamente tener una entrevista contigo. Muy buenas noches. Buenas noches. Strando, en todo caso, el que se siente honrado soy yo. No me esperaba este tipo de presentación para comenzar. Me siento muy halagado, de verdad, abrumado. Así que espero estar a la altura del comentario que haces en esta entrevista, que te la agradezco. Ricardo, entremos a lo nuestro, a lo que nos ha traído acá. Sabemos que Óscar Unzaga de la Vega fue hijo de un coronel militar, Camilo Unzaga, una madre muy vinculada a la religión. Y bueno, nace en un ambiente pues precisamente de defensa a la patria, vinculado a la religión católica. Sí, así es en efecto. Mira, el siglo XX, que es en el siglo donde se mueven todos estos personajes, comenzó siendo liberal. 20 años de liberalismo. Unzaga nace en 1916 y su padre era un coronel de la milicia del Ejército Nacional, liberal, probablemente masón también. Pero la madre de Unzaga era una señora católica de mucha influencia en su personalidad y lo forma dentro de los cánones de lo que era la Iglesia Católica en ese momento, enemistada con la masonería y mirando un poco a despecho a los liberales, con cierta sospecha. Los liberales de ese momento no eran como los de ahora. Ellos tenían una especie de prurito anticatólico. Eran agnósticos en su mayoría y privilegiaban el capital, la ganancia, eran positivistas sin duda, la ciencia los empujaba y entonces tenían muchas cosas que no estaban a derecho con la Iglesia. Entonces, este liberalismo que es tan poderoso en el mundo, que consigue cosas interesantes, el Brasil, por ejemplo, deja de ser un imperio, intervienen en la liberación de muchos países, logran que los países latinoamericanos se pongan a tono, se termina la dictadura de Porfirio Díaz, por obra de ellos, en fin, los masones empiezan a tener un dominio político de todo el continente. Y en Europa hay un avance industrial formidable que empieza a requerir mercados y al mismo tiempo esta forma de industrializar países
se replica en América Latina, en Sudamérica y obviamente en Estados Unidos. Por lo tanto, hay una gran demanda de obreros mal pagados, sin lugar a dudas, sin derechos, y aparecen idealistas que, de acuerdo a las ideas de Marx, empiezan a sacar la cabeza por ellos. Y se empiezan a organizar también partidos a la usanza de la Unión Soviética, partidos comunistas, espartaquistas, socialdemócratas, etc. Hay una ola muy fuerte a partir de los años 1900, ¿no es cierto? La caída del liberalismo, la emergencia de los partidos o las organizaciones políticas de izquierda. Ahí nace precisamente el Partido Obrero Revolucionario, el Partido de Izquierda, el PIR, y ahí nace también la Falange Socialista y el MNR. ¿Cómo es que nace pero la Falange? Es que la Iglesia Católica, al darse cuenta de que está jugando un partido medio perdido, decide bajar al llano y dice, tenemos al frente un adversario muy fuerte, que es el liberalismo, democrático sí, pero muy duro, muy agnóstico, y tenemos al frente un comunismo ateo que va a barrer con todos, porque es muy grande, son siempre mayores los pobres y menores los ricos. Entonces, la Iglesia decide intervenir en política y empieza a abrir la puerta para que se organicen partidos de tendencia católica. La democracia cristiana. La democracia cristiana. Entrando de lleno, en el siglo XX, el Partido Democrático Cristiano de Italia, cuya figura importante en ese momento era un jovencito llamado Aldo Moro, en Chile... Que escribe Utopía, ¿no es cierto? Claro, claro. En Chile aparecen unos jovencitos, Patricio Elwin, que llegó a ser presidente. Frei, sí, que obviamente les toca ser los que lo voltean de alguna manera a Pinochet, pero que en ese momento son la Falange chilena, la Falange Nacional chilena. Y cuando se organizan en los años 30, Unzaga está estudiando en Chile, ¿sí? Y él se acerca a esa gente y entonces decide hacer una falange ya no chilena, sino una falange boliviana. Ahora, ¿qué tiene que ver? Ahora, estamos también hablando en que el mundo se estaba dividiendo en dos, ¿no es cierto? Todavía no. El mundo se está dividiendo en tres. ¿Sí? Claro, estaba... Sí. ¿Por qué se está dividiendo en tres? Porque había esta izquierda que la moderna, etcétera, había este liberalismo, etcétera. Pero después de la Primera Guerra Mundial, llega totalmente destrozado a ese momento Alemania y la Italia, que reclamaba un espacio que no le querían dar, empiezan a inventarse una tercera opción muy dura. Es una tercera opción totalitaria, sin duda, basada en la raza, según el nacionalsocialismo, y en las glorias del Imperio Romano, según el fascismo italiano de Mussolini, y emergen Mussolini y Hitler como opciones totalmente distintas a cuanto se veían. Pero digo, de alguna forma el nacionalsocialismo de Hitler en su primera instancia recuperaba esa fuerza nacionalista, pero no se sabía que después iba a convertir en un holocausto, ¿no es cierto? No, claro. Pero de cualquier forma, gente como Unzaga o como estos demócratas cristianos se dan cuenta que Hitler es una amenaza para ellos. Porque Hitler era un pagano, era paganismo total, ¿no? Cuando uno estudie, o uno tiene oportunidad de leer lo que fue entonces, a la Iglesia Católica que la persigue Hitler, le cuesta mucho mantenerse viva en Alemania. Tienen que entrar escritos como el Holodomor haciendo denuncias y demás clandestinamente. Y los sacerdotes son perseguidos por Hitler. Y no porque Hitler sea calvinista o luterano, sino porque era ateo. Para él no significaba nada ningún tipo de iglesias. Él era un dios de por sí. Era un hombre muy limitado en sus cosas, pero él apuntaba a eso, ¿no? Apuntaba a un rey de 1000 años, etc. Mussolini no era tanto, pero tampoco le atraía mucho la idea de ir a misa, ¿no? Pero convivía porque el Vaticano estaba al centro. Estaba ahí presente. Sí. Bueno, entonces esas tres opciones empiezan a entrar en conflicto en la Segunda Guerra Mundial y es ahí donde les toca actuar a todos estos nuestros amigos, nuestros conocidos, tomando alguna opción. Entonces, obviamente la opción revolucionaria era o la izquierda comunista o esta opción nacionalista que se presenta vía Alemania e Italia. Claro. La opción comunista, digamos, la toma José Antonio Arce. Sí, claro. Directamente vinculado a Moscú. Son estalinistas. Se dan por el trotskismo. Claro, son trotskistas. Porque eran perseguidos por el estalinismo. Y Falange, de alguna manera, plantea el nacionalismo antes que el MNR.
Sí, la verdad es que los dos plantean lo mismo. Lo que ocurre es que aquí hay un fenómeno, Sandro, que se llama la Guerra del Chaco, que no tienen los otros países. No hay una Guerra del Chaco en Chile y demás. La Guerra del Chaco nos convence que somos un país que estamos totalmente atrasados. ¿Por qué? Porque no habíamos abrazado al campesino, porque era un país inconexo socialmente y regionalmente. Y entonces deciden plantear ciertas cosas que todos los partidos en ese momento las hacen suyas. Reforma agraria, nacionalización de minas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso lo dicen tanto los piristas, los trotskistas, los falangistas que recién están apareciendo tímidamente, y los movimentistas que ya han ido a la guerra y han vuelto ya hombres. Unzaga es de una generación un poquito posterior. Su hermano creo que fue muere en la guerra, pero él no. ¿Sí? Entonces, él no ha visto lo que fue como lo ha visto Paz Estenssoro, que estuvo combatiendo, o como lo vio Siles Suazo, o Lechino, o el Chino Andrade, o el Chocos, todos ellos fueron hombres de batalla. Unzaga no, es un poco más joven, pero obviamente está con él. Pero los que salen con bronca de lo que está pasando. En los militares sale, por ejemplo, Belmonte, el que hace Radepa. Hugo Belmonte. Sí. Entonces, Elías Belmonte. Perdón. Y entonces Belmonte y los movimentistas, Villarroel entre ellos y entre los militares también, son gentes que están apuntando a una cosa más cercana al nacionalsocialismo. De ahí que se forman, volviendo a la Guerra del Chaco, lo que se ha venido a llamar los militares socialistas. Exactamente. Ahí comienzan, ¿no? Bush, etcétera, y la logia Radepa, que es muy importante. Entonces, cuando les toca pronunciarse y tomar el poder el año 43 con Villarroel, la logia Radepa, etcétera, etcétera, son estos los que entran, pero también Unzaga. En la revolución del 43, que no está en la historia, pero que es verdad, en este libro está, lo apartaron, Unzaga también está. ¿Por qué? Porque es un amigo personal de Villarroel. Villarroel, que estaba haciendo Estado Mayor en Cochabamba, donde Unzaga era un librero apenas, entonces hace muy buenas migas y Unzaga entra a esa revolución. Claro, y también en ese rechaza un ministerio, ¿no es cierto? Le quieren dar un ministerio. Le dan el Ministerio de Educación, era muy joven él, pero él está enfermo y decide ir a ver lo que estaba pasando en la Argentina, donde aparece la figura de Perón, etcétera, para ver qué es este nacionalismo argentino, qué es el peronismo. ¿Qué son estas formas que parecían un neofascismo de izquierda? Ricardo, vamos a hacer un pequeño corte y al volver vamos a entrar ya precisamente de lleno en la fundación precisamente de Falange Socialista Boliviana. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Historia en Profundidad. Estamos con Ricardo Sanginés Ávila, autor de Unzaga, la voz de los inocentes. Nos habíamos quedado en el tema de precisamente ¿cuándo funda Unzaga la Falange Socialista Boliviana? Óscar Unzaga funda la Falange en Santiago en el año 1938, el 16 de agosto de 1938. Es allá un estudiante más. Hay en Santiago en ese momento un grupo de unas 60, 80 personas bolivianos que estudian. Hay facilidades para estudiar en Santiago. Y de ese grupo, Unzaga busca a un grupo de jóvenes que están en diferentes facultades y con ellos hace la Falange. Todos son católicos, sin duda militantes, excepto uno, que es un cruceño, hijo de alemanes, y que entra encandilado. Óscar Unzaga se demuestra a sí mismo que tenía una gran facilidad oratoria que atraía mucho a los jóvenes de ese tiempo. ¿Sí? Hablaba con pasión de la patria. Yo no lo he conocido. Cuando él ha muerto, yo tenía 12 años, no lo he conocido, pero he hablado con cientos de personas que aún lo recordaban por la calidez de su palabra, de su mirada, de su amistad. Y lo ven como un hombre que era capaz de sacarse el abrigo o los zapatos, porque era muy pobre, ¿sí? Fue perseguido y demás. Y entonces era una figura gandiana que era susceptible de ser seguida por los chicos entonces. Entonces la funda así. Es un repique de campanas católicas, fundamentalmente. Ahora, Ricardo, de alguna manera el nombre también le va a generar muchos problemas, ¿no? Porque la Falange está siendo aparentada con la Falange española, ¿no es cierto? Que la Falange española es un fenómeno que aparece, digamos,
un año o dos después de la falange chilena y la falange boliviana. La falange chilena debe venir más o menos el año 36, la falange boliviana en el año 38, y la falange española debe ser del 38 al 39, con José Antonio Primo. Pero obviamente es diferente ver a ese tipo de jóvenes españoles que tenían un problema que se resolvió en una guerra civil con 1 millón de muertos, a ver a chilenos o bolivianos que estaban buscando una forma de zafarse del problema de ese momento, que era el enfrentamiento entre la democracia y el comunismo. Ellos no querían ese enfrentamiento, querían ver una forma de escapar a ese enfrentamiento. Entonces, obviamente, son distintos esos Patricio Elwin, esos Únzagas, esos Ricardos Balbín del radicalismo argentino, que todos se amamantan de esa misma fuente, a este José Antonio Primo de Rivera, que según lo que yo sé es un tipazo también, pero que tiene otro tipo de valores, son muy españolizantes sus valores, son muy de retro, por decirlo de alguna manera, pero que también asume el nombre de la falange. Y cuando viene la persecución, ya en los años 50, los chilenos que no tienen esa persecución deciden cambiarle el nombre de Falange Chilena, Falange Nacional de Chile, que era muy española, y asumen lo que siempre fueron, democracia cristiana. Y cuando Únzaga vuelve para las elecciones del año 56, entonces la gente le dice, hay que cambiar el nombre del partido, porque nos hace muy españolizantes. Y él dice, estoy de acuerdo. Pero entonces Bernardino Vilós Rioja, el héroe del Chaco, que era hombre de la falange, dice, no puede ser. Estamos en la cárcel desde hace 3 años, me han sacado todos los dientes a patadas, los esbirros del MNR, etcétera, etcétera, y junto conmigo todos hemos perdido hacienda, dinero, relaciones, matrimonios. Entonces, no puede ser que de la noche a la mañana renunciemos a esto que ha sido nuestra bandera de lucha, o sea, que no estamos de acuerdo en perder nuestro nombre y no le permiten a Únzaga cambiar a democracia cristiana, que era lo que él quería hacer. Ahora, en ese momento también ya empieza a generar molestias, ¿no? Hay un enfrentamiento muy directo con José Antonio Arce, cuando asumen ya como, digamos, diputados, ¿no? Sí, claro. En los años 40, justamente en el mismo día asumen los dos. José Antonio, Ricardo Anaya y él. Entonces, claro, a ver esa fotografía clásica. ¿No? Y los otros están así, o alguna cosa. Claro. Y Cochabambinos, los tres, es creíble, en paréntesis, sí. Todas las ideas salen de Cochabamba, todas. O sea, los nacionalsocialistas, los falangistas, los izquierdistas, los trotskistas, todos salen de Cochabamba. Sí, parece que la chicha, el mote, etcétera, los hace tan inteligentes, bueno, lo siguen siendo, ¿no? Si usted ya ve a proyección, Marcelo Quiroga, Santa Cruz, etcétera, todos son cochabambinos. Entonces, eran amigos, sin lugar a dudas, ¿no? Pero de ahí viene el asunto. Es un enfrentamiento en ese momento, obviamente, ideológico, pero cuando ya llega la Revolución Nacional, las cosas cambian un poco. Hay un entré tanto de trotskistas como de piristas, el MNR, y entonces hay pues un cambio radical. Claro, ese es un poco lo que lo separa, ¿no? Porque cuando se arma el golpe, digamos, de la Revolución del 52, estaba previsto para que el general Seleme sea el presidente, ¿no es cierto? Y resulta siendo Hernán Siles Suato el comandante de la Revolución, y posteriormente le entregan a Víctor Paz, ¿no? Y ahí estaba metido Óscar Únzaga, porque habían conversado con Seleme, ¿no? Lo que pasa, Sandro, es que en esto tiene que ver mucho la calidez humana de los personajes. Siles Suazo era un hombre bueno, sin lugar a dudas. Creo que incluso han estado confinados juntos, ¿no? Y eran amigos, desde luego. Entonces ellos se enfrentan a lo que se llamó el sexenio. Cuando cae Villarruelero y muere de la peor forma, el MNR y la falange son perseguidos. Entonces ellos, como son jóvenes y tratan de cambiar ese sistema, el sistema de los partidos antiguos, hacen revoluciones, ambos por su lado, desde luego. Y había pues un hombre duro, Mamerto Rolagoite era un tipazo sin lugar a dudas, ¿no? Era uno de esos conservadores chuquisaqueños, le faltaba un dedo, era increíble, yo lo he llegado a conocer ya viejo, él sí. Era extraordinaria, una personalidad, parecía un príncipe europeo, ¿no? Pero además apegado a sus convicciones, capaz de defender con una ametralladora, como así fue, a su gobierno y demás. Y entonces los metió presos a todos, la isla de Cuate y demás.
Y en una de esas los dos salieron, Unzaga y Hernán Siles Suazo, al exilio en Santiago de Chile y pasaron unas noches en la misma habitación, conversando y poniéndose de acuerdo, y llegan a esto, mire usted. Se hacen una promesa. Se hace una promesa. Si un día llegamos al poder, tú o yo, vamos a humanizar la política, que no haya esto que estamos sufriendo. Y justamente le toca a Hernán Siles Suazo que Unzaga se muere en su gobierno. Y él no tuvo la culpa, desde luego, ¿no? No la tuvo. Pero entonces, cuando llega el momento de la revolución del 52, Seleme empieza a conversar con ambos, pero por su lado. Y ambos se comprometen con la revolución. Pero ambos ignoran de que están conversando con los otros. O sea, Seleme habló por separado y no les dijo nunca que había esa relación. No lo sabía. Creo que 2 horas antes le comunican a Óscar Unzaga de la Vega, ¿no es cierto? Claro, se escuchaban ya campanas de que algo iba a pasar. Y entonces Óscar Unzaga vivía aquí al frente, en ese edificio Becker. Ah, sí, un edificio aquí antiguo, viejo, en la 6 de agosto, sí. Con su mamá y su perro. Entonces, pero estaba en emergencia, y esto me lo cuenta un poeta veniano, Ambracho García, poeta sensacional. Me dice, yo estaba ahí y de repente llega un enviado de Siles Suazo y dice, hemos venido a avisarles de que va a haber una revolución dentro de minutos, están saliendo las armas y demás. Y el de la revolución es el general Seleme, y él nos acaba de decir de que esta revolución es con ustedes también. Así que hemos venido a decirles de que, bueno, que entren a la revolución, porque ya estamos. Pues Unzaga le dice, pero un momento, nunca hemos hablado con ustedes, ¿para qué estamos haciendo una revolución? Claro, ¿cuál era la...? Porque él era así, ¿no es cierto? Él tenía convicción, quería ver hasta dónde podía intervenir en la revolución, cuáles eran los propósitos. Y parece que el MNR ha pactado con medio mundo, trotskistas, piristas, todo, ¿no? Y eso un poco creo que le molesta a Óscar y pide un momento de reflexión, ¿no? Le dice, entonces vamos a cambiar a un militar, el general Hugo Valdivian, por otro militar, el general Seleme. En fin, este tipo de cosas, pero ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, ¿cuál es el sentido de tirar abajo al gobierno anterior para cambiarlo por el ministro de gobierno del actual? Entonces el otro dice, no, pero vamos a una revolución, va a estar bien nomás la cosa, les vamos a dar unas carteras. No se trata de carteras, de ministerios. Entonces sacamos un espacio, 4 horas. 4 ministerios, sí, ¿no? 4 ministerios. Entonces voy a reflexionar, en fin. Entonces se van con la condición de que en 4 horas van a volver y se van a reunir, se van a poner de acuerdo. Entonces Unzaga llama a la gente más cercana, entre ellos al papá de la Ana María Romero, a don Gonzalo, que vivía aquí cerquita. Claro. Entonces él se baja caminando, sí, junto con otros falangistas, y se ponen en las reuniones que vamos a hacer. Y la idea es que no puede ser. No hemos hecho todo esto para hacer un gobierno con el MNR, ¿no? O para tener pegas. Para tener pegas, no es ese el asunto. Falange podía salir, según lo que me dicen, estaba lista. Jaime Tapia Lipas vivía por acá, también estaban listos para intervenir, pero deciden que no. Pero, así y todo, hay algunos falangistas que creen que la cosa ha sonado y salen a combatir. ¿Sí? De tal manera que empieza el combate a la medianoche del 9 de abril y obviamente los militares, o mejor dicho, los policías, que son los asociados de ellos, copan la ciudad de La Paz, especialmente el eje. Cortan el eje de la Andaeta, Avenida Mariscal de Santa Cruz, hasta el Parque Botánico. Tienen control absoluto hacia el norte. Claro, pero aquí hay una figura también importante que quizá nos estamos olvidando. Juan Lechín Oquén, que era selemista. O sea, él era amigo muy relacionado. En realidad, la vinculación del MNR con Seleme es a través de él. Los dos eran sirio-palestinos, los dos jugaban hasta altas horas de la noche en el club que había. En el club árabe, sí, y fumaban obviamente como árabes, etcétera, etcétera. Entonces Lechín le dice un rato de esos, estás conspirando con unas guaguas, hablando de Unzaga y compañía, porque eran muy jóvenes, tienes que meter con gente seria como nosotros, en fin. Entonces Lechín sabe de lo que se trata, pero las guaguas no saben de lo que se trata. Y Lechín en ese momento era un amigo de Seleme, pero un movimentista. Era un movimentista, hombre del partido, fuerte además. Y comienzan las acciones. Entonces ahí vienen las reacciones que son las interesantes en este tipo de procesos históricos, ¿no?
El Julio Sanginés, que es el último combatiente de la rosca, que sí se ha llamado, se había casado en esos días y estaba disfrutando de su luna de miel aquí en la calle Ecuador, en la avenida Ecuador. Ahí es una casita que le habían comprado a sus papás, en fin, recién casado. Y los tiros, etcétera. Y su padre lo llama y le dice: Julio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué voy a estar haciendo? Me acabo de casar. Y dice: ponte los pantalones y sal, porque hay una revolución de estos movimentistas. Entonces, el Julio sale y se pone a la cabeza de su regimiento. Su regimiento era un regimiento de ingenieros militares. Ingenieros militares, pero mire que eran ingenieros. Uno de ellos era Selig y el otro era Atush. Entonces eran gentes jovencitos de mucha capacidad de combatir. Claro. Y Alberto Natush Bush. Combativos y demás cuestiones, jovencitos. Claro. Pero también estaba ahí Peña Rueda, Baptista Gumucio, no el Mariano, sino su hermano. Les dice: nosotros sabemos, el Julio les dice, que ustedes son movimentistas. O sea, si quieren, se quedan, no van a combatir contra sus amigos. Si quieren, se quedan a resguardar nuestra guarnición, o si quieren, se van. Entonces se quedan a resguardar, no intervienen, y empieza el combate. Pero Julio Sanginés, que era militar también, en el primer día da la vuelta a la cuestión y retoma el eje que había partido la ciudad. Y entonces el fuego es cruzadísimo. Pero en la noche parece que van a perder, porque sale el comandante del ejército, que es el general Torres Ortiz, que también estaba apalabrado para entrar, que era compadre o muy amigo de CLM, y se parte la cuestión, y entonces empieza el bombardeo sobre la ciudad de La Paz. Bombardean Villa Victoria y demás, y se generaliza la cosa. Ha sido una revolución muy dura, han habido 3.000 muertos. En 3 días de combate, 3.000 muertos es mucha dosis, ¿no? Don Gastón Velasco, que asumió el cargo de alcalde interino en ese momento, me dice: hemos tenido que enterrar a los muertos, 2 muertos en un solo cajón, porque ya no habían ataúdes. Se acabaron los ataúdes de una. En Oruro fue una tostadera, 500 muertos en Oruro. Estos datos de 500 muertos en Oruro y 3.000 en La Paz los tiene la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, y un periodista, el de Presencia, que se me dio el nombre, que ha hecho un libro que es famoso ahí, estando allá, habla de eso. Esa es la cifra que hace el informe. Es mucha dosis, ha sido realmente una tostadera impresionante. Porque los mineros han intervenido, se han descolgado, o sea, se convirtió ya en una revuelta terrible. Definitivamente. Y ahí la función de la policía es fundamental, porque la noche del primer día, Siles Suazo cree que ha perdido y se esconde, porque sabía que lo iban a matar. Acá cerca, en las casitas Vickers, que se llaman, o sea, de la Plaza Aroa, en esa callecita que hay, ahí se esconde en un techo. Y bueno, entonces... Y Seleme creo que se asila. Y Seleme se asiló en la Embajada del Vaticano, en la Nunciatura. Entonces, que era chistoso, porque se asilaban unos, salían otros, en fin. Y los militares retoman el poderío para entrar al día siguiente y pasar a degüello a todo. Entonces, se empieza a descolgar por todas partes. El general David Padilla Arancibia, en ese momento capitán, me cuenta años después, que fue presidente también, me dice: entramos, nos desplegamos por Cotauma, etcétera, etcétera, y el segundo de mi regimiento era Reyes Villa. Reyes Villa, padre del bombón. Claro. Pero en las primeras de cambio, Reyes Villa se hizo gas. ¿Sí? Si no hubiéramos ganado en las primeras de cambio también, me dice David Padilla. Retrocedió Reyes Villa. Se hizo gas, o sea, desapareció. Claro. Es que la vida de uno también tiene precio, ¿no? Luego, curiosamente, el mismo David Padilla Arancibia fue decán de Paz Estensoro y de Siles Suazo, aunque los combatió a los dos. La historia es así. Entonces, en esa confusión, etcétera, etcétera, fue la policía la que le pone de verdad todo el aliento. Especialmente un capitán de apellido González, que le llevaron después, que alguna vez fue candidato a la presidencia. Claro. González, que vivía ahí frente al... Y la policía tiene armamento moderno, ¿no? Sí, estaba muy bien organizada, etcétera. Entonces fue dura. Lechín combatió también fuertemente, y entonces empezaron a movilizarse todos, especialmente mujeres del MNR, en fin, y se armó una cosa terrible, pero... A la cabeza de Lidia Gayler. La Lidia Gayler fue una combatiente bárbara. Me cuenta en un artículo famoso que está ahí, me cuenta el Mario Sanginés Uriarte, hombre grande del MNR, me dice: a las 10 de la mañana de ese día tomamos el palacio y yo dejé al cuidado del palacio a una peluquera
y a un futbolista famoso, no me acuerdo qué, los dos a cargo del palacio, ¿no? Y se combatió todo el día. Esa noche llegó la líder armada y se durmió en el sillón presidencial. Es histórico, ella me ha contado también en otra entrevista. O sea, los personajes estaban ahí, eran muy frescos, en fin. Pero esa primera noche habían perdido los del MNR y al día siguiente no sabía quién ganaba y siguió el combate. Estamos hablando del 10. Ya del 10, sí. Entonces se asilaban, unos volvían a salir, etcétera, etcétera. Pero esa noche del 10 ya las cosas van cambiando. Entonces se empieza a movilizar el cuerpo diplomático aquí para evitar de que haya más muertos, porque los muertos estaban tirados en las calles, ¿no? Regados por las calles. Estaban regados. Carlos Iturralde Vallivian, ¿lo conoces? Carlos, sí, me contaba. Canciller. Sí, me contaba, decía, yo era un chico de 9 años en ese momento, y vivíamos aquí sí, Totsopocachi, y mi madre y mi padrastro se habían ido a Tupiza. Ellos eran muy cercanos a Carlos Víctor Aramayo, estaban en Tupiza. Entonces estábamos solos nosotros con los empleados, etcétera, etcétera. Pero ante semejante ruido de ametralladoras, nos asustamos con mi hermanito y salimos a buscar a mi papá. Iturralde era su papá. Y cuando hemos salido por la plaza Eduardo Boroa, hemos tenido que saltar por encima de los cadáveres que estaban ahí. Era realmente terrible como eran las cosas aquí. No se olvide, Sandro, que en la resistencia a Melgarejo, en un solo día de combate, creo que ha sido el 29 de enero, en un solo día han habido 1.600 muertos en La Paz. En un día de combate. O sea, se mataron al 10% de la población o más. Ahora, bueno, lo que pasa es bien interesante, ¿no? Tratan de llegar a un pacto en Laja, ¿no es cierto? Bueno, hacen el pacto en Laja. O sea, nadie sabe quién ha ganado. Y entonces el nuncio Viñédoli, que luego ha sido papable, dice, no, tenemos que lograr la pacificación, esto ya no puede ser más. Y entonces van los mensajeros y deciden hacer un encuentro para ver una salida pacífica. Siles y el comandante. Siles y el comandante Torres Ortiz. El problema es que los dos llegan derrotados. Porque cuando Siles lo bajan estaba en un entretecho para decirle, parece que podemos ganar, etcétera. Sí, el Bubi Mariaque, que todavía vive el Bubi Mariaque, lo saca de baja, no seas maricón, que no sé. Entonces sale, que era muy valiente Siles, y se mete en un carro y van. Pero cuando están subiendo, aparece un hombre muy cercano, Rolando Requena, muy cercano a la China, y dice, se están yendo a rendir, maricón, los vamos a matar nosotros y se van a rendir. Entonces Siles no sabe lo que está pasando y llega, pues, caído a conferenciar con Seleme, pero Seleme también está caído, no sabe que puede ganar, o sea, ninguno de los dos sabe que puede ganar, pero mayor presencia de ánimo tiene Siles Suazo, y Siles Suazo le habla con más firmeza y el otro dice, sí, creo que hemos perdido, pero tampoco podemos perder, podemos hacer un combate más, pero más muertos, en fin. Entonces deciden firmar el acta de Laja sin vencedores ni vencidos. Y eso significaba que iban a hacer un gobierno interino. Y llamar a elecciones. Llamar a elecciones. Y ese gobierno interino, ¿por quién va a estar presidido? Por Hernán Siles Suazo. Vamos a hacer un nuevo corte acá en el programa y al volver vamos a ver qué ha sucedido. Porque al final creo que no se llega al acuerdo y Siles Suazo asume la presidencia interina. Muchas gracias. Estamos conversando con Ricardo Sanginés Ávila, un maestro, un periodista de lujo que tenemos acá. Y estamos conversando precisamente sobre la vida de Óscar Unzaga de la Vega. Ricardo, nos habíamos quedado precisamente en que Siles Suazo, llevado por toda su gente, le dicen, bueno, no firmes el acuerdo porque nosotros ya estamos en el gobierno y quédate en la presidencia. Bueno, en ese momento, post-Laja, el jefe de la revolución, el general Seleme, estaba asilado. O sea, de hecho, había perdido la titularidad. Y ya no podía reclamar, además, ¿no? Entonces, esa pasa a Siles Suazo. Entonces, Siles vuelve a la ciudad de La Paz con el papel y dice, volvimos, vencimos y perdonaremos. Y entonces la gente no sabe qué pasa, pues es el clásico día de la toma de la Bastilla, los papeles están botados, el palacio está abierto, la gente está tomando el vino que había en el palacio, en fin, la revolución ha triunfado. Entonces se acerca un falangista
que por esas cosas de la vida había estado en el combate y demás porque pensaban que era lo mismo. Y le dice, ¿ahora qué vas a hacer, Hernán? No, voy a salir y voy a decir que hemos tenido un pacto con los militares, pacificación, etcétera, y un gobierno interino. Dice, no digas eso. La gente afuera te va a matar. La gente ha peleado, se han muerto y demás cuestiones. Tienes que decir que has triunfado. Y has triunfado. El otro se ha escapado ya al Perú. Entonces aquí no hay pacto alguno. Entonces lo animan y Siles Suazo sale al balcón, se olvida del pacto de Laja y dice, hemos triunfado. Claro. Listo, y se declara, de hecho, presidente. Se ve una foto que está ahí con un miliciano, ¿no? Naturalmente. Entonces se reúnen en el Palacio de Gobierno ya y designan lo primero a un secretario de gobierno, que es el Mario Sanginés Uriarte. Y Mario Sanginés Uriarte, como primer funcionario, le toma el juramento de presidente a Siles Suazo. Presidente interino, constitucional, no saben qué es, pero presidente. Pero alrededor también le están calentando las orejas y le dicen, ¿por qué? Quédate tú como presidente, porque Siles Suazo quería entregar la presidencia al ganador de las últimas elecciones, que era Víctor Paz Estenssoro. Y bueno, eso es lo que pasa al final, ¿no? Pero en ese momento de revolución, Paz Estenssoro estaba exiliado hace 6 años, no había participado en casi nada de esto. Siles Suazo fue el hombre que hizo revoluciones todos los días. Entonces le decían, hemos sufrido tanto que ¿qué vas a llamarlo a Paz Estenssoro a esto? No tiene nada que ver en este asunto. Entonces él está consciente de que no tiene nada que ver, que él va a ser el hombre. Pero viene el conflicto del reparto de pegas. En ese momento, ¿quién va a ser ministro de qué? Entonces hacen una lista rápida, que seguramente la tenían en mente ya, y estaban ahí todos los luchadores, cuando mencionan que ministro de Trabajo va a ser Juan Lechino Oquendo. Entonces Juan Lechino Oquendo se levanta furioso y dice, yo no he venido por esta pega. Entonces, claro, ministro de Trabajo era cualquier cosa, ¿no? Él quería ser seguramente ministro de Minas o alguna cosa de esa. De ese esté vinculado más a lo que hace. Entonces se levanta y se va, sigue la lucha. Sigue la guerra, ¿no? Entonces Siles Suazo le da alcance, le dice, no, ven nomás Juan, lo vuelven, y más o menos componen, las presiones eran no tan más grandes. muertes, No le más dicen, muertes, ¿no? sí. Te voy a dar 4 ministerios, creo que le dicen, ¿no? La presión pero era tan grande que Siles Suazo no sabe qué hacer, no sabe cómo componer ese asunto, no sabe cómo darles a todos lo que todos creen merecer. Y entonces está en ese juego cuando le anuncian de que Seleme está en la puerta. Reclamando la presidencia. Eso es espectacular. Seleme está en la puerta. ¿Qué pasa, Antonio? Entonces entra Seleme, recién cambiado, afeitado, en fin, etcétera, etcétera. Las botas bien lustradas, le dice, Hernán, he venido a que me entregues la presidencia. La revolución se ha hecho para que yo sea el presidente, no tú. Entonces Siles Suazo, la última pitada de su puchito, apaga su puchito y le dice, Antonio, ¿sabes? Tú puedes, con tu ayudante que has venido, que está con su ametralladora, matarme ahorita, no hay problema. Pero tú sales y te van a colgar como Villarruel. El pueblo afuera está enfervorizado, no hay forma de que esto puedas cambiar. Estamos en revolución. O sea, ¿quieres que te mate el pueblo como Villarruel? Entonces Seleme se da cuenta de lo que está viniendo y dice, tienes razón. Mira, más bien te podemos hacer ministro de algo, o qué quieres que te haga, o embajador. No sé. La habilidad política también decirles, ¿no? Seleme piensa y dice, ¿verdad? ¿Esto es cierto? ¿No? Y dice, no, prefiero que me des la jefatura de adquisiciones del ejército. Mire esa cosa, ¿no? Y le dan la jefatura de adquisiciones del ejército y después lo mandan de embajador a Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero malbarata lo que él había armado, con una tradición también es cierta. Ricardo, ¿y qué estaba haciendo Óscar Únzaga? Óscar Únzaga estaba mirando los acontecimientos, ¿no? Simplemente viendo a ver qué es lo que ocurría. Se abrían muchas perspectivas, muchas posibilidades, que Siles lo llama, que Siles lo llame, por ejemplo, que podía ser, ¿no? En ese momento había una virtual ruptura con Paz Estenssoro. Ni siquiera se les ocurrió a nadie de los revolucionarios llamarlo Paz Estenssoro, que estaba en Buenos Aires esperando que lo llamen, y nadie lo llamaba. Nadie lo llamaba, pues. ¿Quién iba a llamarlo si no tenía nada que ver? Entonces, Únzaga estaba mirando las cosas desde afuera, y cuando llega, porque esto fue el jueves, terminó todo el baleo, pero viene la procesión del jueves, que ahí viene el Semana Santa. Entonces van a buscarlo al obispo de La Paz, Monseñor Abel Isidoro Antesana, o sea, un cura de la vieja escuela, un santo sin duda alguna,
pero anticomunista, mortal y demás, que creía que el MNR era comunista, ¿no? Claro. Entonces, cuando va don Gastón Velasco, alcalde interino, etcétera, le dice, por favor, señor, hay que sacar el sol y demás, dice, comunistas, ¿qué cosa han hecho? Me he puesto de rodillas hace 2 noches para que paguen la baleadura y han seguido matando a comunistas. No va a salir y no quiere sacar el solio. Entonces, don Velasco se asusta. El país sigue siéndolo, pero en ese momento era mucho más católico, cristiano, etcétera. Hubiera sido un mal comienzo. ¿Qué iba a decir la gente de esto? Entonces aparece un padrecito más bajito, un boliviano, Jorge Manrique, que tiene una posición más de progreso y demás, y él pide permiso para él hacerlo y lo hace. Entonces entra Siles Suazo con el sol y todo aquello. Pero luego de la procesión, de nuevo a seguir negociando, no había forma, porque el MNR tenía un frente de derecha muy fuerte, muy fuerte. Lechín representaba a la izquierda. La izquierda, Lechín, etc. Entonces no se ponían de acuerdo y el domingo ya no puede más Siles Suazo y entonces va con su amigo a Cable West Coast, le pone un telegrama, un radiograma a Paz Estenssoro y le dice, vuelve, el presidente te está esperando, solamente él podía arreglar el problema. Y Paz Estenssoro está volviendo el miércoles próximo, obviamente en gloria, ¿no? Curiosamente, el que lo trae es René Barrientos Ortuy en el avión, etcétera, etcétera, pero es otra historia. Vamos a hacer un nuevo corte acá en La Historia en Profundidad y vamos a seguir conversando precisamente de Óscar Unzaga de la Vega. Ahí están. Sí, ahí están. Incluso tiene buenas fotografías, ¿no? Hay sí. fotografías inéditas. Y coincidimos la primera parte para entrar al otro con la segunda. Sí. Justo. Bien, seguimos conversando acá en el hogar de Ricardo Sagines Ávila. Estamos conversando de estos 2 textos que son fabulosos. En 2 tomos, la vida de Óscar Unzaga de la Vega. Lo repito y no voy a cansar de decirlo, la pluma de Ricardo es fantástica, una redacción hermosa, como gran periodista que es. Bueno, retornemos a la revolución. Ya sabemos que llega Víctor Paz Estenssoro, en hombros lo reciben, y bueno, empieza ya a administrar la revolución que se creía socialista, que se creía comunista, ¿no es cierto? Porque de alguna forma el MNR con Villarroel tenía simpatías con el nacionalsocialismo. Después con los comunistas creían que era una revolución socialista, ¿no es cierto? Y bueno, al final resulta siendo el más grande aliado de los Estados Unidos. Sandro se veía venir. Eso me da pie para involucrar en esta historia a un hombre que es irrepetible también. Aunque Unzaga es el tema acá, no puedo dejar de mencionar al Chino Andrade. Víctor Andrade Usquiano fue enviado por Villarroel a Washington para convencer a los americanos de que la revolución de ese momento no era nazi. Y cuando llega el gobierno del MNR del 52, Paz Estenssoro lo manda al propio Víctor Andrade Usquiano para que vaya a Washington como embajador para tratar de convencer a los norteamericanos de que la revolución no es comunista. Y obviamente no lo era, y los americanos sabían que no lo era. De ahí es que la ayuda americana bombardeó a Bolivia con millones de dólares. Pero en este libro, en otro pequeño libro, indican que a los Estados Unidos no les importaba. Decía, un país comunista chiquito no nos interesa que sean comunistas, que no, los vamos a estar manejando, algo así era, ¿no? No, para nada. Yo le voy a decir algo más que está en el libro, ¿no? Faltando unas semanas para la Revolución de Abril, hay una especie de convenio con cierta gente para que Estados Unidos trate de no dañar mucho la estructura del estaño, por ejemplo, sacando a la venta parte de su buffer stock, de su stand-by. De sus reservas estratégicas. De sus reservas, para no dañar la revolución que se venía. O sea, la revolución que se venía estaba en conocimiento de los Estados Unidos, como lo estaba en conocimiento de Buenos Aires también. No son tontos los gobiernos, ni ahora ni entonces. Entonces, nunca fue un gobierno comunista, pero Unzaga se empeñaba en ver, y mucha otra gente también, que había eso. ¿Y sabe por qué, Sandro? ¿Sabes por qué? Porque en definitiva, todo cambio significa el hundimiento de una clase social y la aparición de otra que toma su lugar y se aprovecha de las delicias del poder. Mira, en las primeras de cambio, por ejemplo, ¿no? Quienes fueron grandes accionistas de la Cervecería Boliviana Nacional, quienes tuvieron grandes minas al margen de José Patiño y Eremayo,
quienes tenían grandes negocios de importación, etcétera, tuvieron que irse porque ya no cabían en la nomenclatura comercial, industrial, económica del MNR. Ahora, Ricardo, mucho se le ha tildado, por supuesto, la historia del MNR, los biógrafos del MNR, lo han arrinconado a Óscar Unzaga como un defensor de los varones del estaño. Bueno, y es otra de las grandes injusticias. Los 3 varones del estaño, para comenzar, eran 2. José se había ido ya para no volver, ¿no? Lo secuestraron, etcétera, etcétera. Intento de fusilamiento. Sí. Solamente quedaron Patiño y Aramayo. La historia verdadera es que las minas estaban reventadas. Había terminado la guerra ya. Y entonces ya no había necesidad ni de estaño, ni de golpe, sobre todo de estaño. Ya no había necesidad, perdió valor completamente. De baja ley, ya sí. No, además ya no tenía cotización interesante en el mercado internacional. Se creyó que la guerra de Corea, en el año 49-50, iba a reactivar, no lo reactivó tampoco. Entonces las minas de Patiño estaban sobredimensionadas para producir grandemente contra Hitler. Habían hecho un esfuerzo gigantesco y había pues decenas de miles de trabajadores mineros a quienes había que indemnizar porque ya no era un negocio. Entonces Patiño estaba dispuesto a entregar las minas fácilmente y listo. E irse. Sí. Pero había la necesidad de hacer un espectáculo que además sea leccionador, y por eso hicieron revolución con todo, tropas de campesinos, etcétera, etcétera. La toma de los lugares, firmas y toda esta cosa, es política, siempre se hace política con esto. Y la reforma agraria, que fue el desplazar a los dueños de la tierra, que realmente era una casta ociosa, ¿sí? Que mantenía un estado odioso de gente, ¿no? Unzaga decía, no puede ser de que haya una mayoría de personas de este país que sea una especie de siervos de los dueños de la tierra que no saben qué van a hacer con esa tierra, que solamente les sirve para que vengan los indios, que así y les traigan sus frutitas, sus papitas, los pongos y demás, muelan el ají ese fin de semana y se vuelven a ir. Esa no era un país. Pero de alguna manera esa era la idea de Tristán Marov también había dicho, sí. ¿No es cierto? Esa era la idea. Pero no era la idea de estos jóvenes movimentistas, falangistas, trotskistas y piristas que querían cambiar y estaban en ello. Pero obviamente hay mucha gente que se siente perjudicada con tal cambio y empiezan a resistir. Y en la resistencia se interesan otras personas, los antiguos partidos, y también Unzaga, que se queda un poco al aire. ¿Pero por qué se queda al aire? ¿Por qué viene el rompimiento con el MNR? ¿Cuál ha sido ese? El problema con el MNR es que, para comenzar, hay de entrada una violencia arrogante de quien toma el poder. O sea, nosotros si tomamos el poder y para siempre, y demás, ustedes están de más. O sea que la revolución quería acabar con todo. Quería acabar con todo y con todos, ¿no? Quería tener la primogenitura del poder, la hegemonía del poder. Una especie de México, ¿sí? Donde ellos lo hacen todo. Y Unzaga creía tener derecho también a participar porque era joven, etc. Entonces esto no le gusta y empiezan las fricciones. Empiezan a conspirar, lo que se llama eso. Porque es el mes apenas, hay mucho que decir todavía, simplemente de que Unzaga hacía un periódico que se llamaba Antorcha, donde empieza a criticar las primeras cosas, ¿no? Empieza a criticar la nacionalización de las minas. Que se iba a venir y dice, no viene de inmediato, y dice, no, hay cosas que son innecesarias, hay otras cosas que hay que hacerlas más ordenadamente, etc. Entonces viene una cosa así y lo empiezan a buscar a Unzaga. Y lo encuentran y lo llevan al Palacio de Gobierno. Víctor Paz lo hace llamar, ¿no? Lo hace llamar. Entonces Unzaga va al Palacio de Gobierno un poco llevado y Paz Tensor le dice, mire, señor Unzaga, yo no tengo nada contra usted y usted no tiene nada contra mí. Si usted tiene alguna cosa que decirnos, díganos por su periódico Antorcha. Nosotros responderemos con nuestro periódico La Nación y Santas Pascuas. Pero si usted quiere alzar demasiado la voz, etcétera, etcétera, se va a encontrar con nosotros, porque hemos venido a hacer una revolución. Y entonces no le gusta el tono, etcétera, y ahí empieza la separación. Y esa separación quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, que la derecha del MNR, y estoy mencionando, están muchos nombres, empieza a sentirse infeliz con lo que está pasando, porque ve que Lechín está tomando demasiado volumen. Entonces viene una primera separación y una primera revolución en el año 52-53 de la derecha del MNR.
De sus propios. De sus propios, sí, que no les está gustando el curso, están tomando los acontecimientos, que se arregla obviamente en horas y la cosa sigue, pero Unzaga empieza a sentirse incómodo y empieza a hacer manifestaciones públicas de que no está satisfecho. Y cuando viene la nacionalización de las minas, peor. Y cuando viene la reforma agraria de la forma en que se vino, y se viene con quema de periódicos, los tiempos los queman, etcétera, etcétera. La razón y los tiempos. Los tiempos, la razón quedó totalmente cuarta destruida. La libertad de expresión. Entonces, Unzaga sale en función de eso. Luego viene el intento de copar las universidades, y entonces Unzaga entra a las universidades, y las universidades se falangizan, se vuelven falangistas, ¿no? Y precisamente por la juventud, por la gente pensante que seguía a Óscar Unzaga, ¿no es cierto? Entonces, el MNR, en función de gobierno, cree que, por ejemplo, los colegios de abogados, los colegios de médicos, son contrarios a una revolución, y los prohíbe. Los médicos, para seguir haciendo vida social en conjunto, representatividad gremial, se sindicalizan, inventan sindicatos para enfrentarse, y las universidades se convierten en un factor enemigo de la revolución, o por lo menos enfrentado. Entonces, todo eso está siendo monitoreado por la falange, y entonces empieza la persecución contra la falange. En muy poco tiempo, menos 2 años, por decir algo, se abren campos de concentración y empiezan a entrar miles de personas a los campos de concentración. Eso era increíble. Campos de concentración, Curahuara de Carancas, Corocoro, Uncía, en fin, toda esta cosa. Teniendo como carceleros a los mineros, a quienes no les gusta la función esa, y viene la violencia. Ricardo, vamos a terminar este primer programa, porque tu libro tiene 2 tomos. Apenas hemos logrado cubrir el primer tomo, y el próximo jueves estaremos hablando en qué deriva ese enfrentamiento entre Óscar Unzaga de la Vega y el MNR. Y estaremos hablando del tenebroso San Román. Hasta el próximo jueves. Tengan todos ustedes muy buenas noches. La anterior semana nos hemos quedado cortos con el programa y estamos acá con Ricardo Sanginés Ávila. Hemos hablado que es un gran periodista, un conocido. Ustedes deben recordar el programa con el enfoque de enfoques que el legendario Cucho Vargas conducía precisamente con el maestro Sanginés. Yo lo vi desde muy chico y a mí me encantaba los reportajes, las crónicas y también las revistas que escribían Ricardo. En efecto, sí, fue un buen tiempo en los medios, ¿eh? Que claro, irrepetible desde mi punto de vista, que lo recuerdo con gran nostalgia. Pero ahora dedicado a la investigación, dedicado a escribir, y podemos dar el adelanto que me estabas conversando. ¿Tienes preparado un nuevo libro o lo dejamos así? Sí, lo dejemos, pero hay un nuevo libro que está preparando, por eso que no quería yo adelantar, pero va a ser una sorpresa fantástica. Retornamos, Ricardo. Campos de concentración, San Román, persecución, cierre de medios. Se vivía definitivamente un mundo muy negro. Sí, fue muy difícil. Seguramente todos tenemos un tío, padres, abuelos que han sufrido aquello. El caso es que empezaron a encerrar a la gente o a exiliarla. Se calcula que pasaron por los campos de concentración alrededor de 2.000 personas y otras 2.000 salieron exiliadas. En Buenos Aires, en el norte argentino, en Santiago de Chile, en el Perú, tanto en Lima como en Arequipa, gran cantidad de gente, y en el Brasil. Ahora hay que también ubicar a la gente que esos momentos también eran de mucho enfrentamiento, de mucha violencia, de mucha resistencia. No solamente aquí, en todos los países, ¿no? O sea, era un momento muy violento el que vivíamos, ¿no? Así es. Fíjate lo que pasa en la Argentina en ese momento, ¿no? En la Argentina Perón estaba ya en su 8º, 9º año de gobierno, ¿sí? Y la Evita se estaba muriendo, y entonces Perón entra en una variante muy especial, o sea, empieza a bajar el nivel de su forma estadista de manejar las cosas, y se descuida, y entonces viene la oposición a él, una oposición militar muy fuerte también, con los resultados que todos sabemos. En Chile pasaba otro tanto, en el Perú había una dictadura muy fuerte del general Odría, y entonces Unzaga sale exiliado primero a la Argentina. No tiene mucho asidero con lo que está pasando, ¿ya? Perón no simpatiza mucho con él, había simpatizado con Paz Estenso, Perón, en fin. En Chile el ambiente era así, había una gran colonia de gente boliviana exiliada en Chile, y deriva al Perú.
y está en el Perú más o menos bien, pero la dictadura del Perú lo mira con sospecha y le dan 24 horas para que se vaya. Era indeseable, ¿sí? Indeseable. Y tiene que salir, no sabe dónde ir. Va primero a Venezuela y luego se acomoda en Río de Janeiro. Pobre, totalmente arruinado, con un grupo de falangistas. No saben qué hacer para vivir, con algunas ayudas de alguna gente que les da, etc. Con Mario Gutiérrez, ¿no? Mario Gutiérrez estaba en Santa Cruz. En ese momento Santa Cruz era muy alejado de todo, o sea, Santa Cruz no era lo que es hoy, ¿no? Entonces no existía mucho Santa Cruz, pero empieza a pintarse en esta historia por lo siguiente. En el Brasil, Unzaga de la Vega se da cuenta de que hay una cosa terrible. Y es que tanto a Buenos Aires como a Río de Janeiro, al Brasil y a la Argentina, les estaba interesando harto el petróleo boliviano. Se suponía de que vivíamos sobre un lago de petróleo, no sabíamos que era gas. Todos creían que era eso. La Argentina estaba procurando hacer industria automotriz, lo mismo que el Brasil, porque esa era la industria de ese momento, la industria del siglo. Y obviamente Bolivia era la que había que tomarla, subyugarla, seducirla o lo que fuere. Habíamos tenido la guerra del Chaco y todo aquello. Entonces Unzaga se da cuenta de que aquí va a haber un problema muy grande, porque los argentinos han entrado, han empezado a construir cosas, a hacer buenas migas, Perón y todo aquello, pero también el Brasil, y el Brasil empieza a interesar a los cruceños en su necesidad de desarrollo y todo aquello. Entonces había una serie de intereses que se están, y hay un peligro latente ahí. Entonces él se da cuenta de que hay un problema muy grande en esto y que el gobierno de La Paz no se está dando cuenta. Y entonces viene un asunto muy especial. Chateaubriand, que es el hombre que maneja la revista O Globo y demás, un gran magnate de la comunicación, lo invita una noche y él le toca ver un debate terrible entre brasileños, entre alguien que decía, jamás vamos a tener petróleo en Brasil, no hay posibilidades de petróleo. Entonces otro que decía, no importa, vamos a conseguirla cuando sea en el Atlántico, pero tenemos que conseguirlo porque nuestro futuro depende de que fabriquemos carros, si no, no somos viables como país, y Brasil es un imperio gigantesco y tenemos que ponernos a la misma altura que Estados Unidos. Entonces se da cuenta de lo que se viene y él trata de comunicarse con su gente acá. Tenía una brigada parlamentaria importante, donde estaba Ponce Caballero y demás, para oponerse a lo que estaba haciendo en ese momento La Paz. ¿Qué estaba haciendo en La Paz Extensor? Estaba haciendo un código de petróleo, el código Davenport. O sea, abriendo las posibilidades de inversión para que vengan capitales de afuera, como que llegó ahí la Gulf. A mi juicio, ahora, era lo correcto, había que hacer eso. Es un negocio muy grande para dejarlo simplemente en empresas estatales. Había que traer capital de afuera, eso es lo justo. Pero Unzaga estaba equivocado en eso, a mi entender. Dice, no, aquí es un peligro terrible, porque se van a entrar la Gulf o cualquier empresa, y entonces se llevan la parte del león, como está pasando en este momento en Medio Oriente, etc. Entonces tratan de oponerse, pero no solamente es la Gulf, sino que hay pequeñas otras empresas que están metidas en muchos lugares donde hay petróleo. Gas todavía no existía en ese momento. Y ahí, digamos, aquí hay un libro que estábamos comentando. Acá en Minas, Balas y Gringos, de Thomas Friend, se muestra precisamente el servilismo de Paz Extensor para que precisamente dejar entrar con el código Davenport y la Alianza para el Progreso, ¿no? Hablar de servilismo es un poco duro. Yo creo que Paz Extensor era un hombre que se daba cuenta de cómo estaba el mundo en ese momento. Y él creía que eso es lo que había que hacer, que eso era lo correcto a hacer, ¿no? Pero bueno, era muy difícil hacerlo entender. Habíamos ido a una guerra con el Paraguay para defender el petróleo, eso es cierto, ¿no? Entonces era muy difícil que de buenas a primeras aparezcan empresarios, capitales extranjeros metidos en el petróleo. Entonces Unzaga empieza la gran pelea con el MNR, es por eso en realidad, más que el comunismo y demás cuestiones. Entonces, llega la Gulf empieza a descubrir grandes cantidades de petróleo, empiezan inclusive a exportar petróleo, se construye un oleoducto de Sicacica a Oruro, a Arica, pero el gobierno decide, y así les Suazo entra en esto, de que no van a pagar regalías, claro, que son regalías que ya, regalías, ¿no? Y entonces el problema de las regalías levanta a Santa Cruz, y Santa Cruz empieza a exigir el derecho, claro, obviamente, salía todo el petróleo de ahí. Entonces dice, si Potosí ha estado sometida a España y después a la República de Bolivia y nunca le han dado nada, que no pase eso con Santa Cruz, y ahí comienzan las dificultades. Ahora, Ricardo,
antes de entrar, digamos, ya empiezan a enfrentarse ya muy duramente. Pero ¿cuáles eran las bases de Óscar Únzaga de la Vega? O sea, ¿cuál era su figura política? Sabemos que era el compromiso, digamos, patriótico, vinculado a la religión, pero ¿cuáles eran? Tenía un decálogo él también que había elaborado, que era un compromiso precisamente con la patria. ¿Cómo podemos sintetizar esa visión política ya de Únzaga? Sí, Únzaga se había inspirado básicamente en las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Obviamente su comienzo es católico, ¿no? Y él creía firmemente en que el ser humano no podía aspirar simplemente a sufrir en la tierra y luego tener aspiración a llegar al cielo. No. Él iba un poco más allá y decía que lo ideal es que todos los hombres en la faz de la tierra disfruten de la libertad y de los adelantos de la ciencia y el progreso, en igualdad de condiciones. Eso de por sí es un discurso político fundamental, es muy importante. Pero, obviamente, no estaba de acuerdo en que el capitalismo lo devore todo. Tampoco que la anarquía sindical, etcétera, etcétera, se oponga a eso. Buscaba una tercera vía, más pacífica, etcétera, pero más ecuánime, más ética. Ese era el asunto. Pero tenía una visión liberal. Tenía una visión... Porque en sus postulados respetaba la empresa privada. Respetaba la empresa privada, pero con ciertas limitaciones, o sea, con ciertas limitaciones humanas. O sea, no era el enriquecimiento absoluto, porque produce pobreza absoluta también. Y eso ya no era el ideario del MNR. El MNR ya estaba en otra situación y tenía sus propios problemas, por otro lado, ¿no? Desabastecimiento, las minas tenían problemas, había habido una estructura sindical gigantesca que se estaba devorando todo. Entonces tenía otro tipo de problemas ya. Es el momento ese de confusión en que la gente está buscando hacer un país nuevo, que es lo que estaba... y no sabe por dónde se empieza a hacer. Entonces todos nos chocamos las cabezas y todo aquello, ¿no? Y con la presión internacional y el petróleo y todo aquello. Entonces vienen los conflictos. Únzaga empieza a oponerse a ello. 7 años en exilio, su gente metida en prisiones y demás, y empiezan las conspiraciones que son constantes. Vamos a hacer un nuevo corte acá en el programa y al volver precisamente vamos a ver los intentos de revolución, las conspiraciones que se empieza a armar para derrocar precisamente al movimiento nacionalista revolucionario. Estamos conversando acá con Ricardo Sanginés y bueno, más allá de los libros de historia que ha realizado, ha hecho estos libros también que titula De Bolivia a Japón, Memorias de 100 años de relaciones diplomáticas entre dos pueblos. Es una joya de libro, es una edición fantástica. Y tenemos otro también que es, fíjense, este es dedicado al Banco Nacional de Bolivia, 140 años. Pero volvemos a lo nuestro. Nos habíamos quedado en el corte precisamente ya cuando Únzaga empieza a mostrar de verdad una resistencia directa al MNR. Y hemos hablado del tema del petróleo, el reclamo de las regalías. Y en 1956 hay una resistencia cruceña y son 47 jóvenes, son apresados y son metidos en el avión, en el Lloyd Aero Boliviano, para llevarlos a Curahuara de Carangas. Y parece que, según lo que tú narras, los tipos ahí adentro retoman el avión y los reconducen hasta Argentina. ¿Eso es cierto? Ah, sí, sí, sí. Parece una película esto, ¿no? Está en el récord de Guinness. Fue el primer secuestro político aéreo de la historia. Ah, sí. Nunca antes hubo una cosa así. Sí. Claro, como bien dices tú, era el 14 de septiembre, el 24 de septiembre, iba a haber una celebración y todo esto, pero el Comité Juvenil Cruceñista y el Comité Pro Santa Cruz dijeron que no había nada que celebrar y le exigían al gobierno del doctor Ciel Suazo que de una vez dé curso al derecho de pago de regalías del 11%. Germán Bush lo había instituido en el año 1938 y ahora que había petróleo realmente y ingresos, no se les quería pagar. Bueno, entonces estaban en esas. Y el MNR manda a los milicianos y al ejército y toman presos a una 50 de personas. Presos para llevarlos a Curahuara de Carangas, con lo que estaban, con chinelas y demás. Desde Santa Cruz. Afuera la gente llorando, los padres y demás. Era un divorcio tan grande además en Bolivia, en el país, que obviamente creían
Se creía que eran dos mundos, ¿no? Un mundo de cruceños que no hacían nada, que vivían no sé qué, y otro mundo donde había gente muy malvada que los iba a comer y demás cuestiones. Pero se esperaba Curahuara de Carangas. Entonces, después de muchas vicisitudes, suben al avión. Sí. Los milicianos iban, más o menos, 2 adelante, 2 al medio, 2 al otro medio y 2 atrás, armados. Los estaban asustados y además con sus casteritas, con su tapeque que les había dado la esposa, la hermana, qué sé yo, dispuestos a subir. Pero 4 de ellos, hacen un plan y dicen, vamos a tomarlo por asalto el avión. Porque si no, igual pues, podemos morir allá. Pero ¿cómo así? Lo vamos a hacer. Y lo hacen. Entonces llega un momento en que el santo y seña era, me da fuego, le dice uno de ellos a su amigo. Me da fuego, y el otro le dice, no todavía, que despegue el avión. Entonces cuando despegue el avión, dice, me da fuego, ahora sí le doy fuego. Y entonces fue fuego, se levantaron todos y los redujeron a los 8 custodios que vienen, y les quitaron las armas, etcétera, y cambiaron el... Ese era el santo y seña. El santo y seña, sí. Entonces, el piloto que estaba cerrado con un copiloto no sabía nada de lo que estaba pasando, pero escuchaba una cosa así. Entonces le tocan la puerta y dice, abrí. Era el palillo Extensoro, era el piloto, amigo de todos ellos, ¿no? Abrí. Entonces él dice, no, ¿pero qué está pasando? ¿Sí? Hemos tomado el avión, vamos a... ¿Pero cómo? Nos vamos a matar. No hay ruta posible, no hay gasolina. No, nos vamos. Preferibles morirnos en el intento. ¿Yo qué tengo que ver? Yo no soy político, ¿no? Entonces, deja el avión tuyo, soy piloto, uno de ellos, y se lo llevan a Salta. Entonces, denuncian la cuestión, la prensa se entera muy rápidamente, los periodistas son así, y cuando llegan a Salta, después de 1 hora de vuelo, 1 hora y media de vuelo, la ciudad entera está volcada al aeropuerto y los reciben como héroes. Y obviamente había cambiado el gobierno peronista en la Argentina, o sea, el nuevo gobierno los recibió realmente como les dieron todas las facilidades, les pusieron hotel, etcétera, etcétera, y se convirtieron en otra cosa. Este fue un secuestro limpio, no hubo ni un muerto, etcétera, etcétera. Se quedaron ahí un tiempo, después volvieron, pero siguió la efervescencia con el asunto. Ahora, pasando los años, sigue la resistencia y en 1958 estalla un levantamiento en Santa Cruz. Sí. ¿No es cierto? Ya con tintes separatistas incluso. Es que fue la propaganda decía eso, ¿no? La única forma que tenía el gobierno era decir que había separatismo. El hecho es que Unzaga de la Vega decide entrar al país después de 7 años. Entonces ingresa por el Brasil, obviamente, con 1000 previsiones, seguido por la CIA. La CIA trabajaba para el gobierno, obviamente. Entonces llega a Santa Cruz, y en Santa Cruz algunos empresarios, gente que tenía una avioneta, etcétera, hacen que se pierda. Y se pierde definitivamente, nadie sabe dónde está. Y estaba protegido por los argentinos, por el gobierno argentino, en una oficina argentina. Entonces Unzaga no sale nunca de su refugio y se vuelve traslúcido. Era blanco, pero no era tan blanco, ¿no? Se vuelve casi pálido porque no le da ni el sol ni nada. Cambia totalmente de aspecto Unzaga. Y de tal manera que su propósito es desplazarse al occidente para empezar una revolución. Claro, una revolución combinada en Santa Cruz y La Paz, ¿no? Pero de repente en Santa Cruz los ánimos se enfervorizan demasiado y comienza una revolución justo en ese tiempo. Carlos Valverde Barberí creo que participa. Carlos Valverde es uno de ellos. El problema de Carlos, que Carlos era del Partido Comunista. Increíblemente Carlos Valverde era comunista. Versus los... Estamos hablando del papá del periodista actual. Del papá ¿no? de Carlos Valverde. Versus los otros que eran falangistas, ¿no? Entonces había una diáspora dentro. Pero bueno, entonces había una lucha entre ellos, Gil contra Valverde. Pero Unzaga estaba al medio tratando de que la cosa vaya por su lado, era muy respetado Unzaga. El Santa Cruz era falangista sin lugar a dudas, ¿no? Entonces se produce el levantamiento. Pero al producirse el levantamiento, que es que con lucha y todo aquello, viene una cosa terrible, viene lo de Ucureña. El gobierno manda a un grupo muy grande de campesinos que cometen una serie de tropelías
y la cosa se empieza a complicar porque hay una incursión de campesinos de este lado del país, de los que van de Clis, etc. Entonces se complica mucho más el panorama, ¿sí? Entonces hay muertos, queda una herida abierta todavía en Santa Cruz por lo que pasó en Ucureña, y entonces todo aquello inclina a un malestar mayor en toda la República, ¿no? Es lo mismo pasaba en Tarija, en Sucre, en fin, y todo esto. Unzaga empieza a desplazarse hacia el interior. Sabe que en Santa Cruz no puede hacerse una revolución, porque sería tachada de separatista y demás cuestiones. Entonces decide entrar hasta La Paz. Misión imposible, todos los caminos estaban controlados, los vuelos del Lloyd, en fin, era muy difícil, pero él entonces ha cambiado de apariencia, con el cabello cortado y demás parece un jovencito, y se empieza a desplazar en un carro de la Comisión Mixta de Límites de Argentina y Bolivia. Y luego de una serie de alternativas, etcétera, etcétera, traspasa todo lo que es Cochabamba y llega a La Paz, donde tiene un montón de refugios, y empieza la última travesía de Unzaga, o sea, sus últimos conatos subversivos. Pero entre tanto, ¿qué es lo que había ocurrido? Viene el factor militar. El factor militar no existía en ese momento, la revolución había tomado el poder, cerró el colegio militar, claro, y obligó a que los nuevos cadetes juren a Bolivia y también al MNR. ¿Sí? Entonces la cosa ha cambiado radicalmente ahí, los generales antiguos han sido pasados a degüello, o a la letra A, E, no sé qué, y hay dos militares que son movimentistas que juran al MNR, que se convierten en los jefes de la célula armada del MNR. Uno es el general Alfredo Bando Candia y el otro es el general René Barrientos. ¿Sí? Pero ninguno de ellos en realidad era sinceramente un movimentista, estaban de acuerdo con lo que pasaba, estaban de acuerdo con la revolución, con sus principios. ¿No era acaso la célula militar del MNR? Era la célula militar, pero ellos no eran movimentistas en el fondo, ellos habían comenzado siendo otra cosa. Obando había comenzado siendo pirista. El general Rojo lo había formado en el Estado Mayor en Cochabamba, un militar español de izquierdas. Y Barrientos era falangista. Luego Obando también había jurado en la prisión de Cuati en el año 49 de la falange. O sea, eran pero no eran, pero estaban de acuerdo con todo lo que estaba pasando. Claro. Como que no variaron nunca. Ahora, el tema de Claudio San Román también ha sido terrible, ¿no? Claudio San Román es un hombre entrenado por la CIA. Ricardo, vamos a hacer un corte, vamos a hacer una pausa y vamos a entrar de lleno precisamente a hablar de Claudio San Román. Muchas gracias, estamos en La Historia en Profundidad y estamos conversando con Ricardo Sanginés Ávila. Y nos hemos quedado en el corte para hablar de un personaje pero nefasto, un personaje negro, que quizá las nuevas generaciones ni se imaginan la talla de que tenía Claudio San Román. Sí. Realmente lo han calificado como el monstruo, y lo era. Era una de esas personas que había nacido inclinado a eso. Hay gente que viene para ser represiva y lo era, tenía todas las condiciones para hacerlo, y además había obtenido un buen entrenamiento en lo que se llamó en su momento la OSS, la antecesora de la CIA. O sea, era un hombre experto en interrogatorios, en inteligencia, en seguimiento de personas, etc., en control político, y él arma una estructura gigantesca. Un Klaus Barbie boliviano. Una cosa así, ¿no? Una cosa así, que para mantener en raya al resto de la gente. Duro, sanguinario, terrible, pero no era él solo, obviamente. Tenía un segundo, que era un carabinero chileno, que se apellidaba Gallán Contador, y llegó a ser coronel de la policía, se vistió con uniforme policial. ¿Chileno? Chileno, sí. Porque él se había presentado de voluntario en la Guerra del Chaco para combatir por Bolivia, y la casualidad dio que fue a la misma batería Seleme, donde estaba Paz Estenssoro. Eran artilleros los dos. Paz Estenssoro fue a la guerra como artillero, y también en esa batería estaba este hombre, Gallán Contador, y el jefe de esa batería era Antonio Seleme, por eso se llama batería, que es el de la revolución y todo, si es muy chico el mundo, ¿no? Entonces, cuando Paz Estenssoro ha sido presidente, lo nombró policía de uniforme y coronel, y el segundo del control político, y entre los dos hicieron estropicios, porque eran muy duros, estaban convencidos además de lo que estaban haciendo, hacer una revolución, pero se les fue un poco la mano. Llenaron las cárceles de desafectos al partido, hicieron abusos incalificables, se robaron cosas, en fin. Torturaron a mucha gente. Y todo esto se fue sumando a cierta forma de hacer política con corrupción, que comenzó entonces en grande. Y bueno, a todo eso se oponía UNSA, y entonces era una lucha que
no tiene cuartel. Este Claudio San Román empezó a manejar toda la estructura, y la estructura empezó a depender un poco de él. Por eso era tan importante. Llegó a tener grado de general, despreciado por el resto, en fin. Y bueno, ese es el tipo que personificó la parte más negativa de la Revolución Nacional. Ahora, digamos, la parte, digamos, que Unzaga va a asumir ya una posición determinante, va a ser precisamente durante el gobierno de Hernán Siles Suazo. Lastimosamente, en el anterior programa habíamos hablado que se habían dado la mano, se habían prometido, pero lastimosamente Óscar Unzaga empieza a armar un nuevo golpe militar. Le habían dicho a sus amigos, y este golpe militar estaba encabezado precisamente por el policía Julio Guzmán Gamboa, el general Alfredo Obando Candia y René Barrientos Ortuño, que estaba manejando la Fuerza Aérea Boliviana. Y le habían prometido la presidencia un 19 de abril de 1959, cuando Unzaga estaba cumpliendo 43 años, si no me equivoco. Así es, sí. ¿Cómo fue eso? Unzaga llega, empieza a vivir en diferentes lugares. En un momento vive en una molinera, en Purapura. En otro momento vive en la Plaza España. En otro momento vive en la calle Batallón Colorados. Claro, tenía que moverse para no ser agarrado, porque lo estaban persiguiendo, estaban pidiendo su cabeza, ¿no es cierto? Logra burlar 3 intentos de asesinato. En el intermedio hay elecciones, entonces en esas elecciones hay pequeños espacios de amnistía donde él viene, pero hay una parte que es terrible, ¿no? Él está en una casa en la calle Capitán Ravelo, la que está detrás de la universidad, y hay un disparador que se ubica en Cotacota y lo tiene en la mira. Y dispara, y la bala, no sé cómo, cae en la punta del escudo de Venezuela, y eso desvía y no lo mata. Luego, el propio San Román y compañía le hacen una celada. En los pies del montículo, esa callecita que baja, que es la Gregorio Reynolds, desde ahí se ve. A este otro lado hay una hondonada donde está el canal, hay un canal de televisión ahí. El canal 11, la Red 1. La Red 1. Donde está la Red 1 era una casa de esta familia, donde Unzaga, muy amigos de ellos, del Bola Riveros, era el dueño de esa casa, donde él va a almorzar con ciertos cuidados y demás, junto con sus 2 ayudantes, uno de ellos, el Jaime Gutiérrez, que es uno de los hombres que más ha intervenido para tener datos de este libro. Entonces están almorzando ahí y sienten que los han rodeado, porque es una especie de alturas por todo aquello, alrededor de 100 milicianos, armados con armas, en fin, para tostarlos, ¿no? Entonces dice, nos van a matar. Es que teníamos un fusil, había habido un fusil donde el Bola Riveros, y teníamos unas cuantas armas, y decidimos defendernos, y empieza el fuego graneado. Nos iban a matar. Entonces contestamos también. Es que parecía el medio oeste. Sí, era terrible. Entonces, al escucharlos, porque era el mediodía, sale la gente de Sopocachi. Hay que entender que en Sopocachi vivía la gente de la derecha, ¿no? La que votaba por Unzaga. Salen y empiezan a reclamar asesinos y demás cuestiones. Entonces no pueden hacerlo, era muy evidente si lo mataban ahí. Entonces dice que se rindan. Y se rinden y salvan la vida. Lo llevan a un interrogatorio a Unzaga y luego lo vuelven a sacar, sale al exilio y de nuevo vuelve a entrar, en fin, lo que le estaba relatando en ese momento. Hasta esta final, que es la encrucijada, la del 19 de abril de 1959. Para ello, él había tenido el cuidado de armar una estructura ya no solamente de falangistas, sino de policías y de militares. Ahora, antes podemos hacer un previo. ¿Por qué era tan buscado? Porque por eso ahí nace también la historia negra de Óscar Unzaga, que andaba con un revólver en la mano y un rosario en la otra mano. O sea, es decir, le han construido una historia negra. ¿Por qué lo perseguían tanto? Bueno, porque era la única cabeza posible de la oposición. O sea, los otros opositores que estaban en Santiago y que tenían dinero y demás, los liberales y los purcistas, viejos ya, creían que ellos podían volver y que la cosa iba a volver a años atrás, lo cual ya era imposible.
Entonces ellos les tenían sin cuidado. Los militares estaban controlados, los militares eran del MNR. Entonces el único que molestaba, y molestaba de veras, porque tenía las universidades, manejaba sindicatos, estaba metido hasta en las minas, en la falange. Era muy grande el partido, era el único que fregaba. Entonces había que eliminarlo como sea, porque era el gran incordio nacional, que hacía además revoluciones cada que se le ocurría, y que además tenía Santa Cruz consigo, y en Santa Cruz estaban el petróleo, Camiri y demás. Entonces era un enemigo potencial que había que anular. Naturalmente que no es Siles Suazo ni Paz Estenssoro quienes definen ese tipo de cosas. Ese tramo de violencia corresponde a otros elementos, los sanromanes y demás, que siempre los hay. O sea, esos estrategas que saben qué es lo que hay que eliminar y qué no, los que hacen el trabajo sucio y que no se note mucho. El caso es que esa gente decidió que Unzaga tenía que morir, a mi entender. No hay una prueba tácita de eso, pero los hechos lo confirman de alguna manera. Ahora sí podemos entrar a la organización de la revuelta del 59. Unzaga considera de que necesita a la policía, porque la policía estaba tan armada como el ejército. Como la policía había hecho la revolución, la policía se convierte en un ente armado gigantesco. Ese cuartel que estaba donde hoy está el Calama, en la Calama, cuartel central de la policía, tenía, para comenzar, el mejor equipamiento de radio, que se podía comunicar inmediatamente con todos los puntos del país y de La Paz. Tenían artillería antiaérea, juro, antiaérea, la policía antiaérea, bueno, lo tenían. Ni siquiera los militares estaban tan armados. Ni siquiera estaban tan armados, o sea, tenían todo y ganaban muy bien. Los militares estaban muy mal pagados en ese momento, es verdad eso. Claro. Entonces Unzaga necesitaba a la policía. ¿Y por qué? Pues iba a entrar ahí. Porque había policías que estaban con él. Y era el caso de Pablo Caballero. Pablo Caballero en ese momento era un capitán, famoso Pablo Caballero, pero era ayudante de Julián Guzmán Gamboa. ¿Y quién era Julián Guzmán Gamboa? Julián era un hombre, un héroe de la Guerra del Chaco, hombre duro, había sido la cabeza de los cuchilleros de la muerte, que liquidaban paraguayos con sus propias manos a machetazo limpio, o sea, de esos duros que hay, ¿no? Entonces, con esa fama, el hombre pues tomó el poder, se hizo villarruelista, era cercano a Radepa, etc. Y claro, tenía una fama de malvado también y de duro, y de nazi, ¿no? Entonces, pero él tenía en su conciencia una cosa terrible que había pasado, la muerte de un grupo de ciudadanos notables durante Villarruel que los tiraron por Chuspipata, él estaba ahí. Entonces, el tipo era católico, y Unzaga también, y a través del padre Rosso, que era el que manejaba el Don Bosco, se encuentran los dos. Y Unzaga le empieza a hablar y el otro se queda conmovido con lo que Unzaga le dice y se compromete con Unzaga a la revolución. Cuando Unzaga le comunica a sus inmediatos seguidores que Guzmán Gamboa estaba en esto, dice, ¿cómo si es un asesino? Este es un movimentista. Dice, no puede dormir este hombre, porque han muerto muchas personas y él cree que solamente volteando el MNR su conciencia va a quedar en paz. Y con confesión de por medio, el tipo está comprometido con nosotros. Entonces ellos dicen amén, le querían a Unzaga 100%. Luego, Barrientos que hacía un juego así, etcétera, etcétera, que él se veía como un futuro presidente y Obando también, le dice Barrientos que sí, que puede contar con él. Que puede va a movilizar la Fuerza Aérea y va que pueda. Que era en muy el alto poco, sobre todo, sí, ¿no? Sí. Pero nos estamos olvidando un elemento muy importante, el coronel Rafael Loaiza, ¿no? Que también le presenta un plan a Unzaga donde ya se puede establecer los lugares para la repartija de las armas, para los lugares donde se debe tomar los cuarteles. Este también es un episodio importante. Sí, Rafael Loaiza es un coronel muy maltratado por el MNR, le hicieron la vida dificilísima, imposible, lo hicieron sufrir, etcétera. Entonces la tarea jurada, y él es uno de los que hace la estructura militar para el alzamiento, ¿no? Los planos por dónde iba a ir, en fin. El plan es muy sencillo en realidad, porque todo iba a ser en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces todo comenzaba como que así comenzó. Todo comenzaba con un grupo de hombres que se desplazan por San Francisco. Salen de San Francisco y lo primero que tienen que hacer es inutilizar lo que era el control político. El control político es ese edificio viejo donde está frente al Palacio de Justicia, en la calle Potosí. Sí. Eso eran puras celdas, era terrible. Ahí habían
muertos, estaban los tipos ahí hacinados, era terrible, ahí era el reinado de Claudio San Román. Ricardo, vamos a hacer un corte y vamos a precisamente volver a describir precisamente el momento del alzamiento y la revolución. Esta es la historia en profundidad. Estamos en el segundo episodio dedicado a Óscar Unzaga de la Vega, en la cual hemos hablado mucho de Óscar, hemos hablado de la revolución y estamos ahora entrando a la recta final. El tema de Obando es bien importante también acá. Sí, claro. 3 o 4 días antes, Obando y Unzaga se reúnen en una casita en la calle Capitán Ravelo, donde pasan revista a todo, al mapa que había hecho Loaiza, los planes, cómo se desplazaban las fuerzas militares, las policiales. Estaba muy bien organizado. Estaba bien organizado, ¿no? Era el último intento golpista y ahí o triunfaba o moría. Fue lo segundo. Entonces todo comenzaba así. Salen a las 8 de la mañana, se mueve la gente con ametralladoras y lo primero que hacen es inmovilizar al control político, con disparadores que empiezan a tirar sobre las puertas por donde tenían que salir los jeeps del control político, en fin, y no pueden salir. Otro grupo tenía que salir y tomar la Radio Yimani. Radio Yimani es como un canal de televisión, el único, ¿sí?, que había que tomar para empezar a perifonear Roberto Freire estaba encargado sí, de eso, ¿no? encargado de eso. Entonces toman la radio, que estaba en la plaza donde estoy Siquinguer, ahí, donde está la Casa de la Cultura, sí. En los Altos era diferente a todo eso, y lo toman y empiezan a perifonear. Y evidentemente dicen todo eso. Habían llevado el libreto escrito. Un guión escrito, sí, que más o menos se iba desarrollando, estaba bien. Pero el tercer capítulo era que tenían que inutilizar los teléfonos. Esa era la condición del coronel Guzmán Gamboa. Decía, yo entro, pero tienen que inutilizar los teléfonos. Porque si los teléfonos son controlados por los del MNR, entonces van a movilizar a las otras unidades policiales y no quiero un enfrentamiento con mis camaradas. Entonces el grupo que sale, universitarios armados, salen también del mismo lugar, cruzan la Mariscal Santa Cruz, llegan hasta el frente, era domingo. Y entonces el problema es que los chicos iban a la matinal en ese tiempo. Entonces en el cine Tesla, estaba llenito de chicos, entonces no saben qué hacer, ¿no? Delante de los chicos disparar tiros o meterse así. Habían sospechado habían creído de que el plan era que de adentro les abría alguien, pero no, se encuentran que está cerrado con candado. Entonces la única forma era hacer volar eso. No tenían dinamita, entonces disparar sobre los candados y demás. Pero no pueden hacerlo, porque los chicos están ahí y se sienten incapaces, ¿no? Y no lo hacen y se vuelven a la universidad, porque la universidad es todo, y esconden sus armas detrás del busto del mariscal Andrés de Cepita, Andrés de Santa Cruz. Y se inutiliza esa parte y entonces la policía, que tenía que salir inmediatamente, no sale. Porque la policía está esperando que los teléfonos estén cortados y no se cortan los teléfonos. Entre tanto, Unzaga está en la casa de su prima. En la víspera se ha trasladado con su ayudante, que es un cadete gallardo. Está en la casa de su prima, en la calle Laracaja, en la zona norte. Sí. Pero empieza a fallar lo de los teléfonos, entonces falla lo de la policía, no sale la policía, y entonces el plan empieza a cojear y Unzaga está esperando el resultado y no llega el resultado. No había teléfonos, ni celulares, ni nada, entonces todo dependía de un informante, un muchacho, un universitario cruceño, que andaba por fuera, salía y volvía, no pasaba nada. Entonces el problema es, ¿qué está haciendo Guzmán Gamboa? Guzmán Gamboa está en el cuartel de arriba de la policía, en la calle Calama, en un concurso de tiro con los de la embajada americana. Pablo Caballero, que está al lado de él, está nervioso. Y cuando comienza la cosa, pero no hay la llamada telefónica, es decir, no hay la seña de que se han cortado los teléfonos. Entonces se empieza a prolongar el tiempo. Entonces lo próximo era la policía, el ejército. Pero entre tanto, con las llamadas, con la salida de Radio Yimani, que ya hemos tomado el poder, se acabó el MNR, etcétera, etcétera, vuelve a salir Roberto Freire y dice, en este momento el pueblo está tomando presos a los hombres del MNR. ¿Ya? Nos dicen que ya Claudio San Román ha sido tomado y su cadáver está siendo arrastrado por las calles. Y no era verdad. Entonces uno de los hombres del MNR, un hombre muy cercano a Larcano Lahore, escucha y dice, ya estoy perdido, ¿dónde me voy? Me tengo que asilar. Entonces llama por si acaso donde Siles, y Siles dice, no sé nada. Entonces va y los convoca a todos los del MNR, etcétera, y llegan los capos de ese momento, ¿no?
para ver qué hacía, y lo convoca también a Obando. Y ahí está nada menos que un lugarteniente de Alpire, que es el hombre más importante que tiene la Falange en ese momento, iba a ser el ministro de Planeamiento, o de Finanzas, mejor dicho, un economista, Alpire. Walter Alpire, un hombre de primer nivel, veniano el hombre este. Entonces, Siles Suazo los convoca a todos, y entre ellos Obando. Obando va, se cuadra. Y entonces ya le parece sospechoso a Siles Suazo la actitud de Obando, ¿no? Entonces Obando dice, sabes, sí, ha pasado esto, pero todo está bajo control. Más bien yo lo invito, señor presidente, a que vaya conmigo al gran cuartel de Miraflores para que juntos controlemos esta intentona de los golpistas y demás. Y Siles Suazo lo mira y dice, no, usted se va a su cuartel y pone las cosas en orden, y yo me voy a donde debo estar, en el Palacio de Gobierno. Así, pero con tono así de bronca, su orden, mi presidente. Entonces el tipo se va y se da cuenta de que no sabe qué hacer, que lo han medio descubierto, aunque no lo encara. Entonces, cuando llega a su cuartel, se produce esto, que Siles Suazo, que era un macho de película, sale en su carro blindado con 4 ministros adentro, el ministro de Salud, el canciller, etc., y se sube hasta el Mariscal Santa Cruz para subir al Palacio de Gobierno, donde los falangistas que han tomado todo ese sector dicen, está viniendo el carro presidencial, entonces sale con sus armas de ¡boom! Pero el carro era blindado. Un tiro se entró por la manivela que se había desgastado por el uso, entró un tiro y se le metió al hígado al conductor, pero él muy valientemente resistió y llegamos al Palacio y tomamos. En ese momento Obando se dio cuenta de que el presidente estaba en el palacio, y entonces dijo, no, ya está perdido, y se dio la vuelta. Y mandó a una guarnición al cuartel Sucre. En el cuartel Sucre lo recibieron con aplausos, bien, etc. Creyendo que estaban yendo a apoyar la revolución. Y entonces los liquidaron a toditos. Fue una masacre, no dejaron a ninguno. Porque después de dispararles, apareció un oficial que les disparó a la cabeza a toditos, porque cuando encontraron, los remató a toditos en la cabeza para que no queden bien. La muerte de Óscar Unzaga. Esta muerte en el cuartel Sucre es entre las 12 y las 12:30. Entonces, la situación es incierta en la calle La de Caja. Unzaga no sabe qué está pasando. A eso de las 3 de la tarde se calla todo. Pero también se calla la radio Illimani, porque la radio Illimani había seguido periforeando, pero un tiro rompió el cable y demás cuestiones y se cortó la comunicación. Entonces, peor, no sabían lo que pasaba. Seguía creyendo que estaba seguían hablando y no sabían. Alpire Freire. Y no salía nada. Entonces, del Palacio de Gobierno, que ya tomó posición, se le dice, vayan a la radio Illimani, que están ahí un grupo. Entonces sale un grupo para tomar radio Illimani, y entonces se arma otra balacera, porque toman la radio desde abajo hasta arriba a tiro limpio. Se defienden los solistas arriba, matan a todos, menos a Freire y a su compañero. Los sacan y los están por matar, pero llega Guillermo Bedregal, que era ministro, y los salva de que no los linchen, y los llevan a Palacio, que era muy cerquita. Y en Palacio, el presidente Siles Suazo deciden hablar con ellos, con Freire y con el otro. Y ellos dicen todo, sí, esto ha pasado, etcétera, etcétera. Entonces Siles Suazo se da cuenta de que ya todo está perdido. ¿Dónde está su jefe? No sé. Entre tanto vuelve la última batalla, ahí en la zona de San Francisco, donde los últimos falangistas empiezan a combatir, pero ya con los militares. Los militares ya han retomado la cosa y les tiran con cohetes. Con cohetes les tiran. Entonces ellos se refugian detrás de un camioncito Ford, en la esquina de la calle Murillo y Santa Cruz, donde hay un colegio, no sé cómo se llama el colegio, ahí ponen su trinchera detrás del camioncito, les tiran un cohete, el camión se hace puré. Entonces solamente ya queda Unzaga con sus 3 amigos en el cuartel Sucre y empieza a oscurecer. Y no saben qué ha pasado. Entonces sucede algo que es terrible. Alguien dice, aquí ha pasado algo, esta mañana han entrado y más cuestiones. Pero sobre todo una mujer que tenía un problema de orden sentimental con el marido de la prima. Que no se hablaban. Que no se hablaban y demás cuestiones. Que dice, creo que aquí está Unzaga, etcétera, etcétera. Y denuncia la presencia. Ella denuncia. Denuncia la presencia de alguien ahí. Entonces mandan por si acaso un grupo de milicianos. Más o menos a las 7 de la noche ya se acercan los milicianos. 6 de la tarde más o menos salen los milicianos, en fin, hermanos, para hacer un operativo más. Ya habían hecho varios, ya habían tomado muchos presos. Buscándolo a Unzaga. Ya habían como unos 500 presos. Más o menos, porque al final del día fueron más de 1000, ¿no? Pero Unzaga no aparecía.
Entonces, dice, de repente por ahí, todos cansados, los milicianos llegan al lugar. Entonces las chicas que estaban yendo a la misa, estaban cediendo 7:15 a la misa, ahí a la calle, de la calle norte. Entonces vuelven a entrar asustadas y dicen, mamá, están viniendo los milicianos. El tío Osquita y demás cuestiones, entran, están viniendo los milicianos. Entonces se asustan todos. Un saga muy sereno, agarrar los papeles que tenía el documento inicial, los ministros, etcétera, etcétera, y los quema. Pero apúrense, tenemos que escapar, no se puede escapar, ya estaban rodeados completamente. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces entran donde el suegro y de rodillas la chica le dice, yo sé que estamos en mala relación, pero mi primo Unzaga está aquí, por favor escóndanlo. Sí. Entonces acceden a meterlos a su departamento, a su cuarto de baño. Y tapan el cuarto de baño, en fin, y entran los milicianos tirando tiros y todo aquello. Unzaga estaba con su ayudante. Estaba con su ayudante en y con Enrique Achá. Los otros dos estaban en otro lugar. No, estaban en el mismo lugar, estaban en el mismo cuarto. Aquí está el croquis. Claro, está ahí el croquis. Aquí está el croquis. En este croquis se puede ver que están todos en el mismo cuarto de baño. ¿Sí? Entonces, en este cuarto de baño, aquí está la tina, aquí hay una ventana, entonces, y se tratan de esconder, pero no se puede uno esconder en el baño. Pero lo curioso es, Sandro, que buscan y no encuentran nada, y deciden irse, y se van. Pero se escuchan 2 tiros. En el momento en que se van, los milicianos, se escuchaban tiros por todas partes, etc. En ese momento se escuchan 2 detonaciones. Extrañamente, ¿no? Entonces, se ve un fogonazo, una cosa así. Claro, porque dicen, aquí no hay nada, no tenemos nada más que hacer. No tenemos nada Hasta más que hacer. luego. Sí. Entonces, nadie le tira mucha importancia al asunto, porque con los nervios y demás lloraba la prima. Y demás. No los han encontrado supuestamente. No encontraban nada. Cuando de repente se abre la puerta de baño, sale Enrique Achá y dice, no sé qué ha pasado, pero yo tengo que irme. Dice, pero no va a poder salir don Enrique, los milicianos, no, voy a salir, que me acompañe ella. Y se hace acompañar con la chiquita y se va y se sale a buscar ayuda de los curas y se sale, porque se salen esas cosas raras que hay, ¿no? Y entre tanto entran a ver y está a oscuras el cuarto de baño, habían desentornillado el foco. Entonces entra el viejito, el suegro, lo atornilla y se quedan espantados porque están 2 muertos ahí sangrando. Charco de sangre ahí. 2 muertos. 2 muertos. Y el tercero que estaba ahí, Álvarez Lafalle, que se había metido con la desesperación por vivir debajo de esto, se había meter. Incluso sale de ahí asustado y salta y se escapa, pero sabe que no puede salir y se mete debajo de las gradas en un cuartito que era una cocina, una cosa ahí se esconde a ver qué es lo que pasa. Entre tanto, la prima llama a la Cruz Roja y dice que hay un par de muertos de la jornada. Entonces mandan una ambulancia. Entonces la ambulancia, que no sabe nada de la ambulancia, entra a la casa, ve 2 muertos y deben ser producto de la lucha, los sacan los 2 muertos y los llevan a la morgue. Listo, y los tiran junto con hartos muertos que habían. Entonces, Federico Álvarez Plata, que era un hombre importante al lado, dice, voy a ir a ver, porque no se puede esfumar todo el Unzaga, lo buscaban a Unzaga. Entonces él va hasta la morgue, duda un poco, y lo llama al médico que estaba ahí de turno, y le dice, ¿sabe usted quién es este? No, me dice, hemos sacado los carnets y demás cuestiones, había un carnet, un rosario, una cosita, en fin, no había ninguna identificación todavía, había $100. O $200. Unos minutos antes, el subsecretario de Justicia había ido a ver eso y él lo reconoció primero. Y este es Unzaga. Entonces se va inmediatamente al Palacio de Gobierno y pide hablar con el presidente. Unzaga está muerto, lo acaba de ver. No puede ser, sí está muerto. Y Siles era un hombre. Se pone a llorar. Se pone a llorar. Entonces llega el otro y le confirma que es así. Entonces dicen que lleven los cadáveres y llevan los cadáveres a la asistencia pública, ahí en la avenida Simón Bolívar, frente al mercado donde ahora está el mercado de Camacho. Y convocan a varios médicos para que hagan la autopsia. Entonces empiezan a hacer la autopsia. Y uno de ellos, el doctor Mesuti, se levanta a ver el cadáver. Y le parece algo raro, entonces lo llama el enfermero y dice, limpia por aquí, limpia, y descubre otro tiro, o sea, había un tiro por aquí y otro tiro que entraba por acá.
O sea, era un suicidio con 2 tiros, porque ya la autopsia esto decía que se iba a meter. Suicidar con 2 tiros. Dos era imposible, ¿no? Entonces dicen, un momento, paren la autopsia, pero caramba, paren la autopsia, aquí hay 2 tiros, vamos a pasar por cretinos ante la historia. Este hombre no se ha suicidado, lo han matado. Inmediatamente salió la versión de alguien, han matado a Úrsula, lo han asesinado. Y entonces la versión del asesinato ganó las calles inmediatamente. Al día siguiente la versión del diario, que es la única creíble, porque La Nación dijo otra cosa, era que era una muerte un poco extraña, pero que bueno, se había muerto y demás cuestiones, pero era muy raro el asunto, obligando al gobierno a crear una comisión internacional organizada por la OEA. La versión definitiva que esta misión de la OEA, donde vinieron médicos chilenos, estableció fue esa, ¿no? Que en el momento de desesperación estaban armados los dos, Únzaga sacó su revólver y dijo, me voy, no le voy a dar gusto a este gobierno de que me exhiban como un mono, etcétera, etcétera, y me voy con dignidad y me mato. Y como eran tan católicos, o sea, no entran al cielo quienes se suicidan, entonces había que despenarlo, y para despenarlo, entonces el cadete decidió rematarlo y después matarse él. A esa conclusión llegó la comisión, pero fue una comisión que yo la creo personalmente. El canciller de la República de ese momento, el ministro de Gobierno de ese momento, Walter Guevara Arce, sabía 48 horas antes lo que iba a pasar. Sabía completamente todo lo que iba a ocurrir. O sea que ha habido traición. Ha habido delación total. Úrsula fue traicionado cientos de veces, pero en esta fue una terrible. No se sabe quién, seguramente un día se va a establecer con cierta... Pero el ministro de Gobierno sabía lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces, la tesis esta es que lo condujeron a un callejón sin salida. Que sabiendo Úrsula, porque sí, se enteró Úrsula a las 6 de la tarde que habían matado a toda su gente en el cuartel Sucre, donde estaba el mejor elemento. Todos los que iban a ser ministros murieron ahí. Todo su gabinete murió por adelantado. Entonces había echado a perder a toda una playa de juventud y demás cuestiones, y eso era imperdonable. No se le iba a perdonar tampoco a la familia de esta gente, entonces prefirió la salida terrible del suicidio, y ese fue el final. Bien, muchas gracias, Ricardo. Una conversación muy linda. Esperemos que este programa pueda servir a mucha gente para conocer la vida de un personaje tan importante como fue Óscar Únzaga de la Vega. Quiero agradecerte profundamente, Ricardo, y muchísimas gracias. Gracias, Sandro. Valoro mucho lo que estás haciendo. Muchas gracias. La próxima semana estaremos con una nueva entrega de La Historia en Profundidad. Hasta la próxima semana.